No, yo tengo los chicos que tenés. Es mala. ¿Qué tal es su letra? No, no sé. Mejor que Renan. Esta, ¿te acuerdas que lo que decimos? Chicos, una cosita. Resulta que terminamos ya el fin de semana de corregir los trabajos prácticos y nos dimos con que hay gente que no lo presentó. Sin embargo, nos fijamos en la planilla de asistencia y sigue viniendo a clase, o sea que calculamos que sigue cursando la materia. Obviamente ese trabajo práctico que no presentaron lo van a tener que recuperar sí o sí, solamente por una cuestión de tiempo vamos a tener dos trabajos prácticos, este que correspondió al eje 1 y el próximo que viene la semana que viene o la siguiente antes del parcial que corresponde al eje 2. Dicho sea de paso, el eje 2 lo van a tener subido al aula el viernes. ¿Qué es lo que pasa? Sí lo van a poder recuperar, pero ya no van a tener posibilidades de promocionar. Porque, bueno, por una cuestión de que me parece que no es justo que la mayoría se haya esforzado, mal o bien, lo haya entregado en tiempo y forma, si bien hay algunos que no se ajustaron a lo que nosotros les pedíamos, a los que les pedía las consignas, hay gente también que subió el apunte en vez de subir un trabajo práctico, bueno, obviamente ya tienen la devolución y de acuerdo a eso en la nota, esas avivadas suelen pasar, pero bueno, tienen su correspondencia en cuanto a la nota. Si nos parece, digamos, que la gente que no lo presentó, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que no se iban a recuperar los trabajos prácticos, que tenían que sí o sí aprobarse? Sin embargo, ¿cómo le va? Por ahí nos ablandamos y decidimos que sí lo van a poder recuperar, pero ya no en este caso para promocionar, sino para regularizar. ¿Sí? Ya vamos a establecer, después de que pase mañana todo este vorágine del parcial, vamos a establecer una fecha límite para que la gente que no lo subió, vamos, digamos, a crear una actividad en el aula con las indicaciones de trabajo práctico recuperatorio que lo va a tener que hacer la gente, solo la que tiene que recuperar el trabajo práctico 1. Y el trabajo práctico 2 no va a haber recuperatorio porque no vamos a tener tiempo, o sea que ese sí o sí lo tienen que presentar. Si no lo presentan ya directamente quedan libres porque la parte práctica es el 50% de la materia. Entonces, cuando ustedes van a rendir como libres, ¿qué es lo que rinden primero? La práctica. Entonces uno no lo puede dejar regulares sin haber aprobado la práctica. Y sobre eso vamos a hablar al final, que también tiene que ver el tema del parcial. Bien, entonces vamos a comenzar hoy con un tema nuevo y no tan nuevo, porque en realidad lo que hacemos es retomar todos los conceptos que venimos viendo, en realidad retomarlos como una manera de aplicarlos. ¿Se acuerdan qué es lo que vinimos viendo básicamente hasta ahora? No, esto es lo nuevo. ¿Qué es lo que vimos? Bien, la triada CIA. Y bueno, la triada CIA y qué más. ¿Qué había que tener en cuenta o considerar para cumplimentar la triada CIA? Identifica la amenaza, cuáles son las amenazas. Amenaza, identificamos amenazas, las vulnerabilidades, activos, ¿sí? ¿No? Digamos, a través de, estudiamos, digamos que el activo no es solo dentro de una organización, no son solo las computadoras y las redes, ¿sí? Sino quienes forman parte del activo. Las personas, los datos, la información, ¿sí? Entonces, toda organización lo podemos tomar como un ecosistema complejo, que a su vez ese ecosistema se divide en componentes. Y dentro de esos componentes estaban, ¿quiénes? Recuerden, ¿quiénes están dentro de una institución? De acuerdo a lo que ustedes reconocieron, ¿quiénes eran los activos?
los humanos, ¿qué más? El hardware, ¿qué más? Software. La estructura. Bueno, la estructura en sí, ¿cómo está compuesta esa estructura? Las redes, los servicios a terceros, o sea, los servicios no a terceros, sino los servicios de terceros que contrata la empresa. Entonces, todo ese ecosistema hay que proteger, sí. Entraba ahí pues el intangible que era la reputación de la empresa. Claro, también, sí, lo intangible que era la reputación de la empresa, las patentes y todo el tema de patentes y eso. Entonces, todos esos son componentes que tiene la institución y que hay que proteger. Por eso es que nosotros definimos de alguna manera todo ese ecosistema de la institución y lo vamos a identificar como dominios. Son 7 dominios de la seguridad, pero dominios que nosotros tenemos que proteger, que dentro de la organización se tienen que proteger. Supónganse, esta es una organización, no sé si de acá del fondo leen, pero los componentes acá son estudiantes y docentes que utilizan el sistema académico, notebook institucionales y personales, una red Wi-Fi, servidores, aplicaciones web, información almacenada en la nube, un centro de cómputos. ¿Les parece a ustedes que eso es una organización? Sí, una organización académica. Sí, es una organización del tipo académico. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuáles serían los usuarios dentro de esa organización? Estudiantes y docentes. Bueno, ese es el primer dominio. Entonces, uno de los dominios que nosotros tenemos dentro de la organización es el dominio del usuario. Vamos a por ello, dijeron los gallegos. Dentro de los dominios, nosotros lo que vamos a ver es específicamente para ese dominio cuáles son las amenazas y cuáles son las contramedidas. Lo vamos a ver como contramedidas a aquellas acciones que se pueden tomar para evitar que esas enfermedades, esas amenazas, perdón, para evitar que esas enfermedades, ¡ay, Dios mío! Me voy a abrir la puerta a la 21, capaz que hay mejor. Para evitar que esas amenazas tengan, digamos, se produzca el ataque. Entonces, dentro de esas amenazas, que también ya lo veníamos hablando nosotros, está el phishing y el spear phishing. ¿Se acuerdan qué era el phishing? Sí. ¿Qué era el phishing? Cuando te mandamos un correo falso, pasar por otra entidad. Bien, un correo falso, el phishing. ¿Y cuál será la diferencia con el spear phishing? Es un usuario específico de la red. Cuando está dirigido a un usuario específico de la red. Ahora, supóngase, un ejemplo de phishing, les llega a ustedes un correo que les dice su aplicación bancaria está desactualizada o, no sé, sí, su aplicación está desactualizada, siga el enlace para continuar operando. ¿Sí? Es un mail que llega y que no es personalizado, digamos un mail general y que depende si el usuario tiene o no un poco de conocimiento en ciberseguridad, hace clic o no. ¿Cuál es la diferencia con con el spear phishing? Que en este caso va a llegar un mail nombrándolos a ustedes, nombre y apellido, y les va a decir, por ejemplo, yo soy profesora, trabajo en la universidad, soy profesora de computación, entonces dice, estimada Lourdes Marín, nos comunicamos desde el proyecto de extensión tanto, y es verdad, yo estoy haciendo un proyecto de extensión, para solicitarle complete las siguientes planillas para... Bueno, entonces, eso quiere decir que obtuvieron información mía. Entonces, el spear phishing es algo más dirigido porque previamente se hizo, digamos, un tipo de ingeniería social donde se obtuvo información mía. ¿De dónde la obtuvieron?
puede ser de cualquier lado, ¿sí? Inclusive googlean por ahí mi número, mi nombre, y pueden salir datos en internet de dónde trabajo, ¿sí? Qué título tengo. ¿Alguna vez probaron googlear su nombre y ver qué les sale? Sí. Bien. Vieron que a veces sale información que no debería salir, inclusive en el número de documento. Bueno, pero ahora nos vamos a ir por encima. Entonces, esa es la diferencia entre el phishing y el spear phishing. Amenaza interna. Hablamos nosotros, ¿se acuerdan? De amenaza interna, sobre todo los empleados, ¿sí? O los contratistas, en este caso se refiere a los servicios que contratamos nosotros, que pueden llegar a comprometer la seguridad de forma intencional o accidental. ¿Cómo la pueden comprometer? Ya lo sabemos, lo vimos, analizamos un caso de este tipo también, entonces no hace falta que ejemplifique demasiado, es algo que ya lo venimos viendo. Shadow IT. ¿Sabe alguien qué es? ¿A qué se refiere? Dice, uso de aplicaciones cloud. ¿Cloud era? Sí, claro. Bien. La nube. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros estamos dentro de la organización. Ay, me olvidé del ejemplo, por ejemplo. Estamos dentro de la organización y nuestra organización tiene una aplicación específica para guardar la información. Contratamos un servicio específico para guardar la información dentro de la nube. Puede ser externo, puede ser, digamos, interno de la organización. Pero nosotros, por una cuestión de facilidad, desconocimiento de cómo se usa, usamos nuestra nube personal. Por ejemplo, el Google Drive, para guardar información de la empresa que no corresponde, ¿sí? Y lo hacemos sin conocimiento de IT. ¿Qué es IT? En una empresa. ¿Qué es la IT en una organización? Tecnología de la información. ¿Y qué comprende una IT dentro de una organización? Hardware, redes, datos, personal técnico a cargo de esa área, digamos, es un área dentro de la organización. Entonces, esto se refiere a que nosotros saltamos, digamos, por así decirlo, la norma de la institución porque tiene una aplicación específica para que nosotros guardemos las cosas, archivos grandes. Sin embargo, lo que hacemos es usar nuestras cuentas personales en la nube. Es por eso que acá les dice que los usuarios son el eslabón más débil dentro de los sistemas de seguridad, porque fíjense, tenemos una aplicación específica justamente para cuidar el tema de los datos, del guardado de datos, pero utilizamos nuestra aplicación que puede tranquilamente no ser segura. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para gestionar o esas contramedidas de las que yo les hablaba, este tipo de amenazas en este dominio, que es el dominio del usuario? Dentro de la organización, acuérdense que nosotros acá lo vemos, está más o menos organizado de acuerdo a cómo vinimos analizando, porque nosotros analizamos la parte de los usuarios, ¿sí? La parte humana, la parte de los activos humanos, analizamos los activos físicos, analizamos los activos lógicos, y ahí entran los servidores y demás. Bueno, ahora lo estamos organizando en dominios. Dominios, componentes dentro de una organización que se considera un ecosistema completo. Bien, entonces, ¿cuál es una de las principales medidas dentro de este dominio? La capacitación continua. Es decir, informar, capacitar al usuario sobre los riesgos de no seguir las políticas de seguridad de la institución. Obviamente, les tenemos que hacer conocer cuáles son esas políticas de seguridad. Filtrado y antivirus. Es decir, filtrado y antivirus que puedan detectar automáticamente en archivos adjuntos, ¿sí? Vienen soluciones, digamos, soluciones,
empresariales o software que las empresas pueden instalar para que cada vez que ingrese un archivo con un adjunto le haga el análisis de ese adjunto. Y de esa manera poder ver si tiene, digamos, alguna anomalía. Y también de los medios insertables, cuando hablamos de las unidades de disco, de USB. Otra de las medidas, contramedidas a las amenazas, es la restricción de accesos. Es decir, ¿se acuerdan que hablamos ya un poco de esto durante cuando fuimos desarrollando las clases? Y es adoptar el permitir, digamos, o darle el permiso necesario, permisos mínimos necesarios. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de el docente a qué podía acceder dentro de un sistema académico, a qué podía acceder el alumno y a qué podía acceder el visitante? Bueno, esos son permisos que se le otorgan de acuerdo a su rango, digamos, dentro de la parte académica, a esos docentes y alumnos. Bueno, a esto se refiere. Deshabilitar puertos USB y decidir, bueno, si ya un amigo desactualizado, eso ya no sé si todavía seguirá activo. Por ahí deshabilitar es una opción válida, pero hay estaciones de trabajo que necesitan tenerlo. Entonces, en este caso no se deshabilita, pero sí se hace un control y un escaneo constante de esas unidades. Cada vez que uno inserta una unidad externa, tiene que hacerse un análisis, un escaneo y controlar, digamos, qué tipo de datos o información trae. Monitoreo del comportamiento, control de actividad normal e implementación de IDS e IPS. ¿Se acuerdan qué era el IDS? ¿O sistema de detección de intruso? Ya saben para poner algo de eso. Esa mala. ¿Se acuerdan? Lo nombramos, chicos, ¿no? Está en el apunte. No sé qué estuvieron estudiando ustedes. Sistema de detección de intruso y sistema de prevención de intruso. La diferencia, digamos, a la vista está en una letra, pero también tiene diferencias en cuanto a su funcionamiento. El sistema de detección de intrusos lo que hace justamente es eso, detectar alguna anomalía, algo inusual y alertar. Este tipo de sistema se usa tanto en las redes como en algún sistema informático específico, eso lo vamos a ver también un poquito más adelante, y se diferencia con el sistema, ¿cómo dije que era P? Prevención. Y se diferencia con el sistema de prevención de intrusos porque también lo detecta, pero lo que hace es bloquear cualquier actividad sospechosa, lo que hace es bloquearla y alertar. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el principio clave dentro de este dominio del usuario, como lo llamamos? Ninguna solución técnica hace a los sistemas más seguros que los comportamientos de las personas que lo usan. Y el ejemplo claro está en, tenemos una aplicación específica para guardar los grandes archivos y nosotros usamos nuestra cuenta personal, nuestra nube personal. Bien, vamos a el segundo dominio y es el dominio de los dispositivos. Ahora, ¿cuáles son las amenazas más comunes dentro de este dominio? Cuando hablamos de dominio de dispositivos, ¿sí? Hablamos de computadoras, tablets, celulares, que están conectados a la red de la institución. Acuérdense que nosotros estamos hablando de la organización. Estos son dominios que están dentro de la organización. Entonces, estos dispositivos están conectados a la red de la institución. ¿Cuáles son los peligros? Las amenazas. Ransomware, ¿sí? Que ya lo hablamos mucho, yo creo que eso ya se lo deben saber de memoria. BIOD, que es el uso de dispositivos personales que introducen riesgos no controlados. Es decir, este tipo de amenaza a veces las empresas la adoptan porque
¿Cuál se supone ustedes que es la ventaja? Que en la empresa el usuario, digamos, o el empleado use sus dispositivos personales. ¿Cuál podría ser la ventaja? ¿O por qué vos como empresa permitís que use? Para usar el banco. Viene por ese lado, ¿sí? Porque el hecho de que él use su computadora personal quiere decir que yo no tengo que comprar uno. Entonces, las organizaciones que tienen este tipo de organización, valga la redundancia, también vienen soluciones, digamos, para este tipo de conexión que de alguna manera reglamentan y restringen cuando nosotros como usuarios conectamos nuestra computadora personal. ¿Cuál es el peligro? Que nosotros estamos conectados con nuestros dispositivos a la red empresarial. Ahora, si yo no tengo esas soluciones empresariales, esos software que puedo instalar, ¿qué va a pasar? Yo no sé, digamos, la computadora personal del empleado, si tiene los antivirus necesarios, si tiene los software actualizados, ¿quién más la usa aparte del empleado? Entonces son riesgos que se corren cuando se utiliza este tipo de medida, digamos. Software sin parches. ¿Se acuerdan que habíamos hablado nosotros de lo que son los parches de software? ¿Sí? Son actualizaciones de alguna vulnerabilidad que se ha detectado dentro de un sistema. ¿Sí? Cuando uno lo actualiza, generalmente vienen ya con esas actualizaciones los parches, además con otras funcionalidades más vistosas o nuevas funcionalidades. Y si no, instalamos parches para una vulnerabilidad específica. IoT. ¿Se acuerdan qué era IoT? Internet de las cosas. ¿Sí? ¿Y cuáles son las cosas? Ay, yo me olvidé que hoy el profe Ale hablaba. Y él me dijo pasar. Vas haciendo muy bien. No. Bueno, acá les da una idea de impresoras, cámaras IP, sensores como vectores de ataque. ¿Sí? A este Internet de las cosas se refiere. ¿Sí? El profe Ale, en las clases anteriores, yo no lo quiero mandar al frente, pero di ejemplos y demás. Así que, dale, ¿De esto era? Por ver los usuarios, a ti. Ahí está. Ahí. ¿Acá? Ahí. No. El principio clave, volvemos al dominio de los usuarios, por si habla la profe. El principio clave que ella nos nombra la profe es que ninguna solución técnica hace que los sistemas sean más seguros. ¿Por qué? Por los comportamientos de las personas que las usan, o sea, de nosotros. Porque el usuario en sí se puede convertir en una amenaza. ¿Qué piensan? ¿Por? Falta de conocimiento. Por falta de conocimiento o por error, porque somos propensos a cometer errores como humanos, cometemos errores. Mira, me acabo de enterar de un caso, para contarles. Una sobrina mía me acaba de contar, la acabamos de desheredar de la familia a causa de esto. ¿De qué? Me corrió la familia, la vergüenza ahora. Está estudiando en otra facultad, le llegó un correo avisándole de que se tenía que inscribir y transferir 2.000 pesos para acceder a la beca de no sé qué cosa que era de la universidad. Con logo, con todo. Ella entró, dio el link, transfirió los 2.000 pesos y le pidieron que comparta usuario y contraseña. Le vaciaron la cuenta. No. Así que a partir de ahora tengo una sobrina para regalar. Eso le pasa cuando venía a estudiar ciberseguridad acá en Exacta. Había cobrado el sueldo ayer, así que si quiere morir. Entonces, por más que ella sabía y tenía la información, la engañaron muy bien. Ella justo está tratando de aplicar a una beca, sabían de esa información, pum, fueron directamente a ese usuario. ¿Está? O sea, como sí. A mí me pasó algo similar. Otra sobrina más. El mío, yo hice una compra con Mercado Libre y da la casualidad, no sé, que me llega un mensaje, o sea, hablando de la compra que había hecho, y cuando yo entro el mensaje me llevaba justo a Andreani. No sé, la cuestión del mensaje decía que no iba a llegar el paquete y que tenía que pagar no sé cuánto, y me salta
yo ingreso ahí y me decía que ingrese mi dato, que eran 17.000 y que pongan la cuenta, todo. Y después cuando quiero, o sea, yo salgo y me parece raro, digo, yo no sí en mi casa nada, o sea, nada, había alguien en mi casa como para recibir el paquete. O sea, como que, no sé, como que conectaron las cosas, porque justo después me llegaba algo del Mercado Libre. Y yo ingreso, o sea, como que fueron a mi casa y no había nadie para recibir el paquete y necesitaba ir a entregar. Y tenían El famoso aviso de visita. Que Sí, fueron y después, y no cuando encontraron a nada. mí, la chica me dice, eso es una estafa, me dice. Yo nunca puse mi dato, obviamente, pero me salía ahí 17.000 para pagar. Cuando entro mensaje, me decía mensaje encriptado activa. ¿Pero usted había encargado algo? Sí, yo encargué y me llegaba el jueves. Claro. Por eso después... Pueden contra nuestra ansiedad. A mí me llegan a decir eso, pongo hasta el, no sé, Claro. quiero que llegue mi Yo paquete. estaba para hacer eso, Tiene que las no, botas, voy a ir por a favor. Leani. Quiero la bota. las botas que compra vos salen. Dos consejos, profe, para su sobrina puede hacer la denuncia, justicia y todo, y enviar abogado al banco para que le haga la devolución de la plata, le van a devolver porque hay caso juicio al banco porque tienen poca protección a la hora de sacar el dinero. Y otra, ella debe tener algún tipo de virus en computadora o algo que Sí, está pueden capturando pasar dos paquetes, cosas en el caso Yo de quise eso. egresar de Fue nuevo y ya no me wifi, dejaba. ese tipo de cosas. O sea, me salía mensaje mañana. La buscan. A formatear. Ah, Se Digo puede que los hacer horarios de eso. visita son fuera de clase. Se puede hacer un desconocimiento de la compra, de la Sí, en realidad sí se puede hacer un montón de cosas. Sí. Pero ¿La bueno, mandaste a hacer algo? yo la quiero sacar de la familia, así que Ya está. La desheredad. Lo va a recuperar el sueldo, pero va a pasar tiempo. Ya no se apellida Jalil. ya está. No es Jalil. Bien, otra cosa, uno de los ejemplos que nos cuenta acá la profe es esto de deshabilitar los puertos USB. Es común en algunas organizaciones, de justamente para evitar que el usuario de esa computadora, de esa terminal, venga y conecte un pendrive que trae de la calle, de su casa, y que puede tener cualquier cosa y infecte el equipo, y en consecuencia toda la red, es deshabilitar los puertos. ¿Sí? Generalmente lo que se hace es dejar los puertos de atrás para la impresora, el teclado, el mouse, aquello que es necesario del hardware para que funcione, y los puertos frontales, que son los de más rápido acceso, deshabilitarlo de modo que por más que lo enchufe no va a andar. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Como usuario, ¿qué hacemos? Desenchufamos un ratito la impresora atrás, metemos el pendrive y chao la barrera. Vamos de vuelta. El usuario es justamente uno de los que más errores comete. La profe acaba de conectar un pendrive que no sabe lo que tenía. Pero como Bueno, yo le dije que voy a hacer algo que no se hace en cuanto a la urgencia de tener la presentación para ustedes. Porque Parece que le echa el culpa. Pero confíe en la fuente. Claro, Lo encontró ahí afuera, digamos. Me dio por Mercado Libre. Recién acabé. Medio segundo. Sale quieto en el parcial mañana de la sala. pase sin miedo. Buenas tardes, profe. Hola, chicos. Preguntas, chicos, cortito y conciso lo hacemos, ya que el tiempo que nos dio la profe. Hoy a las 7:30 de la tarde, por si no están enterados, vamos a hacer una choripaneada en el lugar de siempre, en el patio de primarias, cerca del mástil. Están todos invitados, ustedes también, profe, si quieren acercarse, como gusten. Y otra cosita, la beca del comedor, la media beca del comedor, por si no lo saben, todavía está vigente. Si lo quieren hacer, entran a la página de Bienestar Universitario, ahí está el link para llenar el formulario y pagarían 1.200. Igual pueden ir al comedor, tengan beca o no. Así que están avisados para que puedan usar esos servicios que da la UNCA, y el que no lo sabe, lo puede aprovechar. Eso sería todo, profe. Muchas gracias. Acá pasa el código QR para que pasen a esto. Sí, se olvida que me convierte, no mentira. Bueno, ¿sí? ¿Vamos? Bien, el dominio de los dispositivos, el segundo que se explicó en este momento, tiene que ver, como decía la profe, con los dispositivos en sí en que nos conectamos o interactuamos en las redes. Incluye todos los dispositivos, desde el celular hasta la aspiradora que está conectado a internet, nosotros le damos órdenes para que limpie. ¿Sí? Bien.
Cuando hablo de software sin parches, en este caso vamos a hacer foco en el firmware. ¿Saben lo que es? ¿Qué es? El software inyectado del hardware. Bien, es un software, son los programas que hacen que ese hardware pueda funcionar, ¿sí? Tiene las instrucciones básicas para que el sistema operativo se pueda comunicar con ese hardware. A veces sale desde la fabricación ese equipo con algunas vulnerabilidades, el mismo creador, el distribuidor no lo sabe y después salen los parches para arreglarlo. ¿Tá? Bueno, ahí se adelantó porque esta no la habíamos dado, pero bueno, ya está. Borren, no dije nada. Y ya que está, podría. Bueno, ahora, contramedidas. ¿Cómo protegemos los dispositivos de esas amenazas de las que acabamos de hablar? Bloqueo automático. ¿Sí? O sea, no hacer lo que hice yo la vez pasada, que dejé la compu ahí así está abierta y. Profe, ¿podés activar, entrar al aula? Ya le dice, ¿cómo? La contraseña. Así. Bueno, ahora ya tiene. La sabe igual, pero no importa. Entonces, A la profe la conozco desde que yo tenía 4 años. ¿tanto? Claro, vos tenías 20, 30. No se nota. Bueno, activar bloqueo de pantalla por inactividad, ¿sí? Y políticas de contraseñas robustas, que sobre esto ya hablamos bastante. Autenticación multifactor y demás. Cifrado de disco. Proteger datos almacenados ante pérdida o robo. Algo referimos, me acuerdo en algún ejemplo, cuando se perdía o un empleado se olvidaba una notebook en el taxi y después no lo podía recuperar y tiene, digamos, información importante de la empresa, era una notebook de la empresa, no pasa nada, digamos, más allá de la pérdida económica del dispositivo en sí, sí tienen cifrado el disco a través de BitLocker, que es una herramienta utilizada por... ¿Saben ustedes quién es? Windows. Y FileVault, que es una herramienta utilizada en los dispositivos Mac de Apple. Entonces lo que hace es cifrar los discos. Son herramientas que sirven para cifrar los discos. Sí. Yo trabajé por el correo cuando fueron las elecciones y teníamos tiempo para transmitir los telegramas. Tiene 3 contraseñas. La de BitLocker, Authenticator de Google y una que es la comunidad de nuestra, que es con el DNI y la contraseña que está. BitLocker sería la misma, ¿o no? Alguien decía que ahora el BitLocker nos la pasaba en el mismo día. Sí, porque está cifrada la información. ¿Era de Windows? Sí, era un sistema operativo, ¿no? Bien, sí, entonces la misma. Actualizaciones y antivirus. Bueno, es lo que le explicó el profe de parchear sistema operativo, que se refiere específicamente a firmware. Implementar soluciones antivirus automatizadas. Que eso es cuando nosotros insertamos, que yo les decía, una unidad, un disco externo, una unidad USB, se controle automáticamente. Control USB, en el caso de que no se pueda, por una cuestión de necesidad, inhabilitar, digamos, esa entrada USB, lo que se hace es monitorearlas, restringirlas y que se analice automáticamente cualquier, digamos, unidad que se inserte en esa entrada. Bien, para un segundito. ¿Por qué aparecen los sistemas operativos acá? Cuando estamos hablando de los dispositivos. ¿Cuáles son las funciones del sistema operativo? Hace todo. ¿Cuál es la función del sistema operativo? Tiene 3. Que el usuario se pueda comunicar con la máquina. Bien. ¿Qué sería la máquina? Esa es una de las funciones. ¿Qué sería la máquina? El procesador. ¿Solo el procesador? Sería todo el conjunto del hardware y también algunos software. Hardware, si estamos hablando de todo lo que es el dispositivo. ¿Sí? Una de las funciones que tiene justamente el sistema operativo es ser el intérprete entre todo lo que es el hardware y el usuario. ¿Qué pasa? Aquellos que habrán conocido lo que era Windows XP salió primero los parches, después salió el sistema operativo. 6 millones de parches tenía. Porque se apuraron para sacarlo al mercado y tenía vulnerabilidades por todos lados. ¿Sí? Pasaba cualquiera por ahí. Con todos los sistemas operativos vienen pasando lo mismo. Ahora se supone que menos, pero tuvieron Windows XP, el 8, el 7, ni hablar. El 10 también tuvo y el 11 está teniendo también algunos inconvenientes de seguridad
que vienen esas instalaciones. Justamente lo que intenta es proteger el dispositivo. Entonces, ¿por qué aparece el sistema operativo acá? Porque el sistema operativo se tiene que comunicar con el hardware. Bien. Ahora, vamos al tercer dominio, el dominio de la red LAN. ¿Sí? Y acá vamos a los conocimientos de... Sí. Pequeño ahí del Estado, pensé que justamente se puede ser profesor. Hay una institución de acá de la provincia, o sea, entiéndase uno de los 3 poderes, que no debe tener un solo Windows original en los miles de máquinas que tiene y que utilizan desde XP hasta Windows 10. Obviamente todos truchos, medianamente parchados, todo lo demás, pero incluso a lo que voy, instituciones importantes siguen manteniendo sistemas operativos craqueados. Eso es una vulnerabilidad económica que hablamos hace unos meses atrás, no sé si tan lejos. Justamente una licencia de software no es barato, sobre todo el tipo de software, no solamente vamos a Windows. ¿Quién tiene el Office pago? Que la licencia se paga por año. ¿Vos la tenés? Lo tengo pago, no que lo haya pagado. Las licencias son baratas. Sí, hay licencias más baratas, inclusive si ustedes sacan licencia como estudiante, todavía es más barata aún, como quieran, pero si, entre la posibilidad de tenerlo gratis porque un amigo me lo craquea y pagarlo, ¿a dónde estamos yendo? A la parte gratuita, por lo menos de este lado del mundo, no sé. En otro lado se supone que las licencias son más fáciles de acceder. De todos modos, como Microsoft se da cuenta, esto no es ningún sonso, de que le estamos craqueando el Windows, entonces hoy ya está vendiendo dispositivos con el sistema operativo preinstalado con una licencia válida, ¿sí? que es verídica, que es verdadera. Obviamente que es un Windows común, un Windows tranquilo, no es un Windows profesional, no tiene todas las funciones, pero tiene todas las que nosotros necesitamos. El problema es que cuando nosotros decimos, no, cambiame el Windows porque quiero que diga Pro, le metemos de vuelta en la trucha y problemas tenemos. Doctor, ¿no se supone que para craquear todo eso usamos KMS, que abre un montón de puertos a servidores que vayan? Bueno, el KMS ya está fuera de servicio, ya lo hicieron caer, ya está preso, inclusive la gente que lo había hecho en su momento. Hoy ya no podés craquear con KMS, hay otra forma, vamos a charlar. ¿Qué era el KMS? El KMS era un grupo de hackers crearon KMS, que era una forma de validar el Windows en forma trucha. Te hacían bajar un programita a vos, ese programita que te generaba una clave interna y te la copiaba dentro del registro de tu instalación. El tema es que cuando vos lo bajabas al Key Generator esto, no sabés qué más bajaba, porque en realidad esta gente lo hacía de buena onda, ponele, pero vos no sabés si en ese proceso te dejaba una puertita abierta, algún saludito para entrar después, pero vos te arriesgabas. Ahora lo que se está utilizando... ¿Cuál es el malware que suele hacer eso? Pero eso no podemos decir. Bien, ¿qué pasó? No, estamos deliberando. No tiene que tener secreto. Ahora se utiliza un comando, en particular, eso estábamos hablando con Nancy. Ahora se utiliza un comando que es del mismo Microsoft. ¿Sí? Lo necesitas internet y lo valida, pero sigue siendo ilegal. Bien, nosotros no enseñamos cosas ilegales. Nosotros no podemos decir eso, pero por un buen precio lo podemos vender. Bueno, entonces, volver al principio. ¿Qué es la red LAN? ¿Qué quiere decir la sigla LAN? No me digas que lo diga en inglés. Red de área local. A ver, ¿en inglés cómo se llama? No. Red de área local. ¿Cuáles son las amenazas principales que tiene este dominio? Acceso no autorizado. Ya vimos, digamos, algunos casos de a través de qué malware se puede acceder a una red sin acceso, y a la red Wi-Fi también. Ataque DDoS, también vimos de qué se trataba. Hombre en el medio y ARP spoofing.
Interceptación de comunicaciones, ¿se acuerdan de hombre en el medio? Que puede ser solamente para husmear o puede también obtener datos y con eso hacer algo. Y ahí estaba la diferencia entre hombre en el medio activo y hombre en el medio pasivo. Y falsificación de direcciones MAC, que es el ARP spoofing, que después lo explica el profe. Y VLAN spoofing. ¿Qué es una VLAN? ¿Alguien sabe? Es una red virtual, digamos, dentro de la LAN, que es la red física, se divide, digamos, en redes virtuales. Supónganse, para este ejemplo que habíamos dado nosotros de esta organización, hay una red, supónganse, no sé, docencia VLAN 10 para los estudiantes, VLAN 20 para los docentes, VLAN 30 para la gente de sección alumno, y así. VLAN 40 para los administrativos. Entonces, dividimos o subdividimos la red física en varias redes lógicas. ¿Cuál es, digamos, la finalidad de esto? Es evitar que cuando la red es atacada, si se puede acceder, se acceda a toda la red. En cambio, al estar seccionada, se accede a alguna sección, solo queda fuera de servicio o queda comprometida esa parte de, por ejemplo, la VLAN 10, que era la de los estudiantes. Más o menos, porque las VLAN no son tan seguras. Bueno. Es una parte de todo, pero no es tan así. Bien, debería ser así. Y hopping quiere decir, en este tipo de ataque, digamos, que lo que hace es, supóngase, un alumno se conecta a la red destinada para ellos, a la VLAN 10, y a través de herramientas que tiene, intenta ingresar a las otras particiones, ¿sí? A los otros segmentos de red. Entonces, ese es el tipo de ataque. Contramedidas para esto: segmentación de red y VLANs, que es lo que estábamos hablando recién, para limitar la propagación de ataques. Si un ataque ingresa, en teoría se queda dentro de ese sector. Cifrado en redes inalámbricas y autenticación obligatoria. Ya sabemos, digamos, cómo viene la mano con el cifrado, el tema de la autenticación también. Deshabilitar PIN y escaneo de puertos. Pruebas de penetración post-configuración, que esta la hace el propio técnico, digamos. Y firewall correctamente configurados. Y acá es donde habla de nuevo el profe. Bien, ¿saben lo que es el ARP spoofing? Es como un escaneo de IPs o de puertos abiertos. Bien, está hablando de ahí del protocolo de redes, es el PRA, el ARP, perdón. Ese habla del protocolo de lo que son las redes, o sea, por todo lo que se trafica por la red, hay un protocolo que se encarga, varios protocolos, pero en este caso el que tiene que ver con las direcciones. Cuando nosotros nos conectamos a internet necesitamos una dirección que es la dirección IP, pero además cada dispositivo tiene una dirección que es la MAC. ¿Escucharon hablar de eso? Bien, es una dirección que está relacionada con la dirección física del dispositivo, en donde cada dispositivo tiene una dirección que era única. Entonces, cada fabricante, cuando entregaba el dispositivo, venía con un número de MAC y se supone que no había dos MAC iguales, por lo tanto era fácil identificar por el número de MAC qué tipo de dispositivo estábamos hablando, si era un teléfono, era un notebook o lo que fuere, por los primeros números de esa MAC, y después era el número de identificación en sí del dispositivo. Después, por una cuestión de seguridad, April saca una función en la cual te permite cambiar tu dirección MAC. Pero ya no es que te cambie la dirección MAC, sino que se disfraza sobre otra dirección, ¿sí? Entonces, la dirección verdadera la esconde y cada vez que se conecta a una red pone otra dirección distinta. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Para que no te puedan identificar. Esa es una medida de seguridad que tomó este creador, April. Pero hay un problema. Les doy el ejemplo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos una red muy grande dentro de la facultad que se conecta mucha gente y por ahí esta gente va compartiendo el usuario y contraseña de la red.
Si viene alguien y dice, préstame internet, y le pasa el usuario de la contraseña. Nosotros tenemos un filtrado por MAC. Quiere decir que si a ese dispositivo no lo tenemos registrado, directamente el sistema lo va a rechazar. El AP, cuando intenta conectar, verifica esta dirección, ¿la tenemos registrada? Si está registrada, da internet. No está registrada, no le deja conectar. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto lo que hace es justamente robarse esas direcciones MAC que pueden estar registradas. Y como hace, de la misma forma que lo hacen los dispositivos de Mac, es utilizar esa dirección que sí está registrada para esconder la verdadera y loguearse y lograr entrar o penetrar dentro de una red que la tiene registrada esa dirección. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que surgió como una medida de seguridad es lamentablemente hoy una contramedida. Es un problema. Pero ¿cómo reconoce, cómo sabe cuál Mac hay en un lugar? ¿No tiene que acceder primero a la red? Claro, vos podés acceder a la red de distintas formas, se hace ¿cómo se llama? Una captura de paquetes, hay un montón de formas de hacer. ¿Cuál? Eso cuando vaya... Bien, acá faltaba la parte esta de deshabilitar PIN. Bien, ¿saben lo que es el PIN? El comando PIN. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace? Pregunta si hay comunicación a otro equipo. Bien, es un comando en el cual nos permite preguntarle a otro dispositivo si está del otro lado y nos trae información dividida en paquetes, en los cuales si se pierde el paquete en el camino, te manda 3, 4 o 5 paquetes y te dice, te mandé 4 paquetes, se perdieron 2. Entonces vos sabés que esa comunicación tiene problemas. Si te devuelve los 4 paquetes, es un éxito total, quiere decir que está en línea el otro dispositivo. Y otra cosa que ves es el tiempo que demoró en ese envío de esa solicitud y la respuesta de ese dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que hace el atacante de este lado? Hace ping a distintas direcciones IP para ver quién le contesta. Si alguna contesta, listo, este está conectado a la red. Entonces, a partir de ahora puede empezar a atacar o intentar atacar a ese dispositivo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se bloquea el comando, de modo que solamente el técnico, cuando lo necesite, lo puede utilizar. Porque sí, los técnicos sí lo necesitan mucho, porque están constantemente probando dispositivos que están en la red y cómo están respondiendo, pero los de afuera no deberían. Entonces se bloquea el comando para que no se pueda utilizar y cuando el técnico lo necesite, recién se vuelve a habilitar. Y bueno, y el otro es el escaneo de puertos. Bueno, ya hablamos un poco de lo que es el escaneo de puertos, ¿se acuerdan? No, bueno, yo no. ¿Usted No, no? sí. Bueno, no sé, no me acuerdo, hablamos de vuelta. ¿Qué hace el escaneo de puertos? El escaneo de puertos es justamente empezar a husmear, a ver qué puertos pueden estar disponibles o abiertos, justamente para poder hacer una penetración en ese sistema. Entonces lo que se hace es justamente bloquearlo, se puede instalar un sistema de detección de intrusos, cosa que si le tira un sniffer, lo saca volando, no lo deja que vaya a husmear. ¿Está? A principios del siglo estaba viendo que la mayoría de los ataques eran justamente por puertos mal configurados en entidades gubernamentales muy grandes. Sí, entero en realidad. Bueno, de redes te puede hablar bien el profe Diego, que es el especialista en eso, pero los primeros sistemas operativos que salieron venían con 800 puertos abiertos. Vos los instalabas ya, venían los puertos y se quedaban así. Hola, estoy disponible. Porque no existía tanto, digamos, el flujo como hay hoy de las interconexiones. Sí, después los mismos sistemas operativos a través de parche te decían vamos cerrando esto, y quedaban los puertos que eran como más comunes y necesarios para navegar por internet, para ver los correos electrónicos y todo el protocolo de transferencia de archivos y todo eso. Y hay puertos que quedaron por ahí como reservados para algunas funciones que hasta el día de hoy se utilizan para atacar. Bien. Sobre las pruebas de penetración, bueno, algo rapidito, sí. Un pentesting o prueba de penetración se trata de justamente atacar a un sistema, pero hacerlo desde el lado de nosotros como técnicos para ver qué tan fiable es ese sistema. Entonces lo atacamos, lo estresamos para ver si es que tenemos acceso, si se puede, tratar de descubrir si hay alguna vulnerabilidad y por supuesto corregirla antes de que sea tarde. Bien, y de los firewalls, ¿saben qué son y para qué se utilizan? Los cortafuegos, si me sale mejor en castellano.
Sí, para bloquear comunicaciones y permitir comunicaciones. Bien, digamos, dado el ejemplo que da el profe, es el patobita que está en la puerta del boliche, ¿sí? Y el que deja o no deja entrar de acuerdo a documentos y A la configuración que tengas. Sí, se mancha el patobita, deja pasar cualquiera. Eso pasa cuando está mal configurado, digamos, este tipo. Y hay tanto lógicos como físicos. Ay, no. Bueno, dominio de la nube privada. ¿Qué es la nube privada? Son los servidores e infraestructuras de tecnología de la información privados, accesibles para miembros de la organización a través de Internet. Es decir, que a este tipo de nube privada solo acceden los integrantes, digamos, los usuarios dentro de la organización. Está disponible solo para la organización. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Sí? Que haya un escaneo de puertos, ya les explicó el profe cómo trabaja, para qué se hace, y sondeos no autorizados, digamos que siempre van a estar intentando ver si se puede acceder o no, si hay algún puerto disponible, acceso no autorizado a recursos, justamente a través de eso, vulnerabilidades y errores de configuración en cortafuegos o en routers, usuarios remotos descargando datos confidenciales, ¿sí? En caso de que puedan ingresar. ¿Cuáles son las contramedidas? Desactivar el PIN, el sondeo y el escaneo de puertos, implementar sistema de detección de intruso y sistema de prevención de intruso para supervisar justamente las anomalías de tráfico IP. ¿Se acuerdan que habíamos visto nosotros un ejemplo de si 100 usuarios son los que entran por día y de repente tengo 50.000 peticiones y seguramente ahí está pasando algo? Actualizar dispositivos con parches, pruebas de penetración, clasificación de datos y supervisión de transferencia de archivos. Es decir, ¿para qué clasificamos los datos? ¿Qué piensan ustedes? Claro, pero los clasificamos de acuerdo a qué? ¿Sí? Al nivel de importancia, ¿sí? ¿Qué tan sensibles son? Entonces, de acuerdo a esa clasificación, aplicamos medidas de seguridad. Bien, y supervisión de transferencia de archivos es para justamente ver qué es lo que sale y qué es lo que entra en cuanto a archivos a través de la red. Si está permitido, si no está permitido y demás. ¿Hasta acá llegamos ayer? Sí. O sea, sí vimos Hasta full. nube pública. ¿Había algo para decir de la nube privada? ¿Saben cuál es la nube privada? ¿Cuál es una nube privada? Drive. No, eso es un AWS, ¿Cuál no te escuché? AWS. Bien, la privada es la que pertenece a mi organización. ¿Ok? En contra de esta está la pública, que es por ejemplo Gmail y todo aquello que no pertenece a mi organización, pero yo lo puedo utilizar dentro de mi organización. O sea, su contrato es. ¿Por qué? Para tener mi propio servicio de la nube privada, tengo que tener el recurso económico y el recurso técnico para poder implementar toda la infraestructura, servidores, cableado, seguridad, el técnico que lo va a mantener a todo eso. No todas las empresas pueden hacer esa inversión, entonces terminan tercerizando ese servicio en otra empresa. Por ejemplo, tengo una empresa chica, soy dueño de una mediana empresa, pequeña mediana empresa, y necesito un correo electrónico, pero que ese correo electrónico tenga el dominio de mi empresa, @miempresa.com. Entonces, no puedo hacer todo, no puedo instalar mi propio servidor de correo con todo lo que eso significa. Entonces, contrato a otra empresa, por ejemplo a Gmail, y Gmail me da su espacio con toda su infraestructura y todo lo demás, con el dominio @miempresa.com. ¿Sí? Gmail te vende ese servicio. Un servicio, por ejemplo, como el de correo electrónico, pero puede ser el de alojamiento de archivos y todo lo demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, la privada es cuando depende de mí, ¿sí? Es de mi organización. Y la pública, que le va a enseñar ahora la profe, es cuando no depende de nosotros, sino que nosotros tercerizamos ese servicio. ¿Lo podría dar tranquilamente vos? No, lo puedes dar vos, se lo das. Bueno, dominio de la nube pública. Servicios alojados por proveedores externos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado nosotros que por una necesidad de, a veces justamente por una razón económica, tenemos que contratar servicios a terceros porque
no podemos, digamos, tenerlo dentro de la organización por el gasto que implica. Sin embargo, la organización sigue siendo responsable de proteger sus recursos en la nube. Es decir, si nosotros dentro de nuestra organización tenemos ciertas políticas de seguridad, que tenemos hardware, digamos, para evitar cualquier intruso, invertimos en software, exigimos distintas medidas, digamos, tomamos distintas medidas para proteger nuestros datos, tenemos que exigir también que ese servicio que nos proveen mínimo tenga lo mismo que nosotros. Entonces eso ya es responsabilidad de la institución de controlar. Más allá de que ellos nos prestan el servicio, seguimos siendo responsables nosotros de controlar que ese servicio sea bueno. ¿Cuáles son las amenazas? Y bueno, violaciones de datos, credenciales comprometidas. En realidad esta es una amenaza si el servicio que nos están prestando no es un servicio seguro, no es un servicio, digamos, que esté autorizado y demás. Secuestro de cuentas, esto ya lo vimos, digamos, sabemos a través de cómo se pueden secuestrar las cuentas. Ingeniería social y falta de comprensión organizacional. Esto apunta a que, por ejemplo, la empresa no sabe o no entiende cómo que si tiene información sensible no la puede guardar en un servidor que no tenga lo mínimo necesario para proteger esa información. Por ejemplo, cifrado, rotafuegos. Contramedidas, autenticación multifactor. Ya lo vimos nosotros esto, encriptación, contraseñas de un solo uso. ¿Sí? ¿Saben cuáles son las contraseñas de un solo uso? Muy seguramente las usaron. ¿Lo escuchan? ¿Ustedes no entienden? Ah, hable, sí, nos gusta que hable. A mí me gusta que hable el profe. Puede ser un toque. Un toque, ¿sí? Vieron que cuando nosotros ingresamos por ahí a alguna aplicación, aparte de ingresar el usuario y la contraseña, nos validan esa contraseña. Entonces, nos mandan mail, un código que nosotros tenemos que leer ese código, ingresarlo, lo ingresamos y podemos acceder. Pero ese código después ya no sigue siendo válido. Entonces, a eso apunta la contraseña de un solo uso. Hay códigos o tokens, digamos, que tienen una duración de tiempo determinado y después se invalidan. Respaldo de datos, que eso también ya sabemos, la necesidad de las copias de seguridad y programas de concientización que apunta, digamos, a la importancia de proteger justamente la información en las nubes públicas. Entonces, en la nube pública el proveedor protege el entorno, pero la organización es responsable de proteger sus propios recursos. Esto era importante, lo que recién habíamos dicho de por qué en la nube privada nosotros éramos los responsables de todo, de crear la infraestructura, de tener el personal, porque toda la inversión sobre seguridad la tenemos que hacer nosotros. En cambio, en la nube pública la va a hacer ese proveedor. Pero nosotros, que somos los dueños de los datos que vamos a subir ahí, tenemos que ver cómo podemos protegerlo de este lado. Por ejemplo, cifrando el contenido, de modo de que si hay una falla del otro lado, se llevaron datos que no sirven de nada porque están cifrados, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la responsabilidad del lado de la nube pública ya excede un poco a nosotros el tema de cómo poder protegerlo. Sí podemos proteger los datos, pero no esa estructura. ¿Está? Ya es de ese proveedor el encargado de la seguridad. Nosotros tenemos que proteger los datos que vamos a subir o que vamos a utilizar en esa nube. Bien, hasta acá vamos a ver hoy, nos quedan dos dominios, el de las instalaciones físicas y el dominio de las aplicaciones. Lo que vamos a hablar ahora es un poquito sobre el parcial, que en realidad no tuvimos tiempo para hablarlo con los otros chicos, pero cómo va a ser la modalidad del parcial. Va a tener dos partes, una parte teórica y una parte práctica, que ambas van a valer 10 puntos. O sea, la teórica 10 puntos, la práctica 10 puntos. Ustedes, ¿se acuerdan que tienen posibilidades de aprobar para promocionar, aprobar para regularizar, o bueno, si no estudiaron nada, no aprobaron? Entonces,
¿cuál es la condición que tiene que cumplir para aprobar, para promocionar? Primero que todo, aprobar la parte práctica con 7 o más. Es decir, nosotros corregimos primero la parte práctica. Si ustedes tienen 7 o más, corregimos la teoría. Y si en la teoría se sacaron 7 o más, promocionan. No se promedian las notas. Supónganse, ustedes se sacan un 8 en la teoría y un 4 en la práctica, no se promedian. Entonces, la nota de la práctica es decisiva para saber si ustedes van a promocionar o van a regularizar la materia. Entonces, si ustedes se sacan menos de 7 en la parte práctica, nosotros ya no corregimos la parte teórica. ¿Por qué? Porque no les alcanza para promocionar. Ni para regularizar. ¿Ah? Ni para regularizar. Si no aprueban la parte práctica, no les alcanza para nada. Ustedes Pero regularizan con la con práctica. 6. Claro, regularizan con 6, de 4 a 6. Con eso regularizan. Ahora, quieren promocionar, tienen que sacar 7 o más en la parte práctica. Vemos, hay un 7 o más, corregimos la parte teórica que se tiene que sacar 7 o más. Y ahí sí, promocionan. Y si Ahora, promocionamos la parte práctica y la parte teórica, ¿no? ¿Y cómo promocionamos la parte práctica? Claro que no. Bueno, no importa. Ahí sí, en el recuperatorio, digamos, de eso no lo pensamos todavía. Ya No, hasta ahí queda regular. Porque ya la práctica te deja regular. Necesitas aparte aprobar la teoría para poder alcanzar la para promoción. probar Si apruebas solamente la práctica, queda regular. Eso exactamente. Ahora, si ustedes se sacan un 6 o un 5, quedan regulares en la práctica. Pero nosotros ya no corregimos la teoría, porque no les alcanza para promocionar. O sea, porque ustedes al haber desaprobado la práctica, no las desaprobaron, pero sí se sacan para regularizar, ya quedan regulares. ¿Sí? Entonces la teoría no se corrige. Y si ustedes se sacan un 3, ya directamente quedan libres para esa parte. Igualmente, recuerden que nosotros dijimos que va a haber después un integral, pero siempre va a ser esa la lógica de corrección. Para que ustedes puedan quedar regular, tienen que aprobar la parte práctica. Con 7 o más para promocionar, más de 5, entre 5 y 6 para regularizar. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo es? Bueno, entonces por eso cuando mañana reciban el parcial van a tener una parte teórica y una parte práctica para que, bueno, lo tengan en cuenta. Porque imagínense que si nosotros tenemos en cuenta solamente la teoría y ustedes se sacan un 5 y con la teoría ya regularizan, pero en realidad de la parte práctica, cuando van a rendir como regulares, ¿qué rinden? ¿Qué rinden cuando van a rendir como regulares? Teoría. ¿Y cuál es el chiste? ¿Dónde está la práctica? Entonces, sí o sí, la parte práctica es esencial, porque ustedes quedan regulares en la parte práctica, pero por lo menos sacaron un 5 o un 6. Y cuando rinden como regulares, solo rinden teoría. ¿Cuántos casos van a dar en el parcial? 20. No sé si llama. Uno. Sí, tranquilo. ¿Hay múltiple choice en teoría? ¿Múltiple choice en teoría? No hay múltiple choice. Es todo para desarrollar. No hay múltiple choice. ¿Por qué? Porque van a estar todos así muy juntitos. Si bien no van a poder hacer esto, van a estar así derechitos, sí, con varios punteros así, pero más allá de que podamos hacer 2 o 3 temas distintos, esto del múltiple choice da muy a... O sea, los tienta mucho ustedes. Entonces vamos a ver que se tienden. ¿Están definidos los horarios ya? Sí, sí, ustedes tienen mañana de 17 a 19. Comisión 3, acá de 17 a 19. Como les digo, el parcial no está programado, o sea, no está para que ustedes, no es que 2 horas van a tardar en hacer el parcial. Aproximadamente con 1 hora y media les alcanza y les sobra. Pero 2 horas, ¿por qué? Porque tienen que ingresar, se tienen que acomodar, le hacemos la revisación allá afuera, todo lo demás. No, le damos la... No revisamos. Pero sí, las reglas y demás. No,
si lo que sí controlamos, traemos DNI, mira, deberíamos, ¿no? Controlar, pero no creo que alguien quiera venir a rendir cuentas. ¿Existe eso acá? ¿Pasó en Buenos Aires fue que pasó eso? ¿En Buenos Aires fue que pasó eso? ¿Ah? En otras talleres del ingreso. No traigan DNI, sí lo que vamos a controlar cuando entreguen es que sí o sí tengan el nombre, porque nos ha pasado que nos entregan sin el nombre y después nadie se hace cargo. Pero igual nosotros tomamos asistencia, o sea, estuvo presente y hay parcial que no tiene nombre y ya sabemos de quién es, lo sacamos por la letra. Bueno, listo chicos, quedan liberados, nos vemos mañana a las 17 horas acá.